Poco sabía María que, al desechar aquella imagen, no solo estaba ordenando la casa de doña Helen, tocaba algo mucho más profundo, un secreto sagrado. La reacción de su jefa, una mujer de 71 años, sería tan inesperada que cambiaría el destino de ambas para siempre. Prepárese para una historia real, nacida en el corazón de la Ciudad de México, donde los milagros brotan de los momentos más insospechados. Era un lunes como tantos otros, y María, puntual como un reloj, abría la puerta de la casa de doña Helen en la Ciudad de México. Desde hacía 3 años aquel ritual se repetía: la llave rescatada bajo la maceta, el crujido familiar de la puerta, el aroma a café recién hecho mezclado con el dulce perfume de doña Helen y el olor a productos de limpieza ya era parte de su rutina diaria. «Buenos días, doña Helen», saludó María desde la cocina, pero solo el eco respondió. La señora, a sus 71 años, probablemente ya estaba de camino al médico, como había mencionado la semana anterior. María, una evangélica ferviente, que no se perdía un solo culto, siempre había tratado la fe católica de doña Helen con respeto. Sin embargo, aquellas imágenes, las figuritas de santos esparcidas por las habitaciones, le provocaban una silenciosa inquietud en su pecho. Cada uno con su creencia, pensaba ella, mientras limpiaba con esmero cada estatua, cada crucifijo. La tarea de aquel día era más ardua, una limpieza profunda en el dormitorio principal. Doña Helen había pedido que organizara el armario y que se esmerara en los rincones. María, que se enorgullecía de dejar todo impecable, adoraba un buen desafío como este. Mientras descolgaba la ropa, un golpe de su codo contra la puerta del armario le hizo exclamar un «¡Ay, Virgen Santísima!», un reflejo, sin siquiera pensarlo. Fue en ese instante cuando algo capturó su mirada, una pequeña caja de madera casi engullida por la oscuridad del fondo del armario detrás de los abrigos de invierno. La curiosidad la dominó, la sacó. Pesada, la cajita prometía un secreto. Al abrir la tapa, María se quedó helada. Dentro, envuelta en un paño blanco amarillento por el tiempo, yacía una imagen de la Virgen de Guadalupe, toda dorada. ¡Qué extraño! ¿Por qué esconder una santa en el armario?, murmuró, pero su corazón ya se le disparaba. Una voz, la del pastor de su iglesia, resonó en su mente, casi como un trueno. «No tendrás otros dioses delante de mí». Rápidos destellos de sermones, de manos alzadas contra la idolatría, invadieron sus pensamientos. «No os inclinaréis ante imágenes de escultura», la voz reverberaba. Y allí estaba ella, con la propia escultura en las manos, sintiendo el peso de aquella prohibición. María se quedó allí, paralizada. Aquella figurita de santa, tan pequeña y aparentemente inofensiva en la caja, parecía concentrar todo lo que ella, en su fe evangélica, consideraba erróneo. «Dios mío, ¿qué hago con esto?», susurró, mirando a los lados como si buscara un consejo invisible. La voz del pastor, ahora ensordecedora en su mente, repetía el mandamiento: «No tendrás otros dioses delante de mí». La imagen, antes solo pesada, ahora parecía hecha de plomo, quemándole en las manos, con un nudo en la garganta, pero, convencida de estar cumpliendo un precepto divino, María cerró la cajita y bajó las escaleras, apresurada. El corazón de María le martilleaba en el pecho. Intentaba convencerse de que estaba actuando correctamente, siguiendo su fe. En la cocina, abrió la tapa del cubo de basura grande. Con una oración apresurada en los labios: «Perdónala, Señor, pero no puedo permitir esto aquí». Depositó la cajita dentro. Una señal de la cruz, hecha por puro hábito católico. Se le escapó, a pesar de ser evangélica. Cubrió todo con restos de comida y bolsas de basura, para que la imagen desapareciera sin dejar rastro. La limpieza de la casa terminó, pero María sentía una extraña mezcla de alivio y una preocupación creciente. Más tarde, en su propia casa, la inquietud se instaló. Intentó orar como siempre hacía, pero las palabras no le salían.
un vacío la invadía. La imagen de la figurita de Santa Dorada y la voz del pastor se mezclaban en su mente, impidiendo cualquier paz. ¿Qué había hecho? La decisión, antes tan clara, ahora era un mar de dudas y la culpa empezaba a corroerla por dentro. Mientras guardaba los últimos enseres, el tintineo de la llave en la puerta anunció: doña Helen había llegado. «Hola María, ¿qué tal el día?», preguntó la señora dejando el bolso. «Todo en orden, doña Helen. El armario está organizado, como usted pidió», respondió María, esforzándose para que la voz sonara lo más natural posible. «Ah, qué bien, gracias, querida». María se despidió a toda prisa. El camino de vuelta a casa fue un tormento. La imagen de la Santita Dorada, grabada en su memoria, era un peso que no lograba sacudirse de la cabeza. Poco sabía ella que aquel objeto, ahora en la basura, era mucho más que una simple estatuilla. Encerraba una historia profunda y sagrada en la vida de doña Helen. 2 días después, el miércoles, doña Helen, a sus 71 años, organizaba papeles antiguos. Un recuerdo la hizo subir los escalones lentamente, con las piernas ya no tan firmes. Su destino era uno solo: el armario del dormitorio principal. Doña Helen, a sus 71 años, rebuscaba en el fondo del armario, detrás de los abrigos. Buscaba un álbum de fotos para mostrar a su nieta, cuando su mano se topó con el vacío. Su corazón dio un vuelco. La cajita ya no estaba allí. «¿Dónde está?», murmuró, revolviendo toda la ropa, palpando cada rincón. El olor a lavanda de los saquitos que siempre dejaba allí parecía más fuerte, como si quisiera sofocar el vacío que sentía en el pecho. Bajó las escaleras a toda prisa, con esa horrible sensación, la misma de quien ha perdido algo increíblemente preciado. Buscó por toda la casa, en el salón, en la cocina, hasta en el baño. Nada. Era como si la tierra se hubiera tragado su cajita de madera. El viernes María llegó. Doña Helen ya la esperaba en la terraza, con el rostro surcado por una tristeza que María notó enseguida. «Buenos días, doña Helen. ¿Se encuentra bien?», preguntó, aún en la puerta. «Hola María. Oye, ¿no habrás visto por casualidad una cajita de madera aquí en casa? Pequeñita así». E hizo el gesto con las manos mostrando el tamaño. A María se le heló la sangre al instante. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ella sabía exactamente dónde estaba aquella cajita, en el fondo de algún nicho del vertedero municipal, después de que el camión de la basura pasó el martes. En aquel instante, un torbellino de culpa y confusión mental se desplegó en la mente de María. Recordó los sermones del pastor, su voz resonando en la iglesia, alertando contra la idolatría, la adoración a imágenes. «Esto no es de Dios», decía él, con la Biblia en mano. María, en su fe fervorosa, creyó estar haciendo lo correcto, protegiendo la casa de lo que consideraba un error. Pero después del acto, las noches en su propia casa se convirtieron en un tormento. Inquieta, incapaz de orar de verdad, una extraña sensación de desasosiego la acompañaba. Aquella decisión que parecía tan firme ahora era un peso insoportable. ¿Cajita? ¿Qué tipo de cajita? María intentó ganar tiempo, pero la voz le salió temblorosa, suspiró hondo y se sentó en el sillón del salón. «Era una cajita que yo guardaba en el dormitorio, María, con un recuerdo muy especial de mi madre, una imagen de la Virgen de Guadalupe que ella me dio antes de morir». La madre de doña Helen, una mujer sencilla y de fe del interior del estado de Puebla, le había transmitido esa devoción como un legado. «¡Dios mío!». María sintió que las piernas le flaqueaban. Aquella santa no era solo una decoración cualquiera, era herencia familiar, era memoria, era el amor de madre guardado en una pequeña cajita de madera. «Hija mía, sé que eres evangélica y respeto mucho eso», doña Helen continuó con la voz embargada. «Pero aquella santita era lo único que me quedaba de mi madre. Ella murió cuando yo tenía solo 15 años y me dio aquella imagen, diciéndome que la Virgen de Guadalupe siempre me cuidaría.
María no sabía dónde meterse. El arrepentimiento le subió por la garganta como un nudo que no bajaba ni subía. Allí estaba ella, de pie en el salón, viendo a la señora que siempre había sido tan buena, con los ojos anegados en lágrimas por algo que ella misma había hecho. Yo tengo que contarle una cosa, doña Helen. La voz de María salió, casi en un susurro. ¿Sabe algo de ella?, preguntó doña Helen, con un hilo de esperanza en la mirada. María respiró hondo y se sentó en el borde del sofá. Fui yo, doña Helen. Yo la tiré. Creí que estaba haciendo lo correcto. En mi iglesia se nos enseña que no debemos tener imágenes, y yo pensé. Su voz se desvaneció. ¿Cómo explicar que quiso proteger la casa de lo que consideraba erróneo? ¿Cómo decir que tiró a la basura el único recuerdo que su patrona tenía de su madre? Doña Helen permaneció en silencio por un tiempo que pareció eterno. María esperaba gritos, esperaba ser despedida en el acto, esperaba la justa rabia de una hija que había perdido el último recuerdo de su madre. Pero doña Helen solo suspiró y la miró con una tristeza tan profunda que le partía el corazón. María, usted no tenía derecho a decidir eso sola, dijo, con una calma que asustaba más que cualquier grito. Esa imagen no era solo una santa para mí, era mi madre abrazándome cada vez que lo necesitaba. Y fue entonces cuando doña Helen dijo algo que dejó a María sin palabras. María, usted va a ir conmigo a la Basílica de la Virgen de Guadalupe el sábado, afirmó, con una firmeza que para nada combinaba con la tristeza en sus ojos. María abrió los ojos de par en par. ¿Cómo que, doña Helen? Pero yo soy evangélica. Su mente daba vueltas. Ir a una basílica católica. Ella, que nunca había puesto un pie ni en una misa. Necesita conocer la historia de la Virgen de Guadalupe, interrumpió doña Helen con esa manera tan suya. Necesita entender lo que esa imagen significaba para mí y para tanta gente. Solo así comprenderá lo que pasó aquí. Allí, María, en la sala de los milagros, el silencio profundo se rompe gradualmente por susurros de oraciones, por el sonido de un llanto contenido y por el roce de ropas. Sus ojos se detendrán en detalles de exvotos, una trenza de cabello, un par de zapatitos de bebé, una carta amarillenta, cada uno contando microhistorias visuales de esperanza, de fe, de milagros. Es allí donde uno siente, de verdad, lo que significa tener algo sagrado. Su iglesia enseña sobre el perdón, ¿no es así? El corazón de María se disparó. María, una mujer de fe ferviente, vivía en la Ciudad de México. Su casa, antes un refugio de paz, se había convertido en un campo de batalla interno. Día tras día, la voz grave del pastor resonaba en su mente, repitiendo los sermones más recientes. La idolatría es pecado, hermanos míos. No se postren ante imágenes de escultura. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Las palabras martilleaban implacables cada vez que sus ojos se posaban sobre la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, un regalo de su madre, que reposaba en el aparador del salón. Ella intentaba ignorar, intentaba justificar. Es solo un símbolo, a mamá le gustaba. Pero la condena religiosa era demasiado fuerte. Poco a poco, la convicción se solidificó. No era un símbolo, era una barrera entre ella y Dios. Con un nudo en la garganta, pero decidida a seguir lo que creía ser el camino de la rectitud, María tomó la imagen. Sus manos temblaron levemente. Una última mirada, una punzada de algo que ella se negaba a llamar culpa. Y entonces, un gesto rápido. La pequeña santa desapareció en la basura de la cocina, bajo restos de comida y envases vacíos. Al principio, un frío alivio. Había hecho lo correcto, lo que Dios esperaba. Pero la paz no llegó. El silencio de la casa, antes acogedor, ahora parecía pesado. Al intentar orar, las palabras fallaban. La mente divagaba, una inquietud creciente corroyendo su alma. En el fondo, un vacío.
una sensación de pérdida que no lograba nombrar. La decisión, que parecía tan clara y justa, ahora la dejaba en un laberinto de dudas. ¿Por qué entonces la ausencia de la imagen pesaba tanto? ¿Por qué Dios parecía más distante y no más cercano? Era en ese turbulento estado que María se encontraba cuando doña Helen, su patrona, le hizo un convite inesperado. La invitación la arrojaría de lleno al corazón de su propia contradicción. Doña Helen, una mujer de 71 años con la sabiduría de una madre que conoce las profundidades del alma humana, miró a María con una mirada profunda. La tensión era palpable. María, por favor, dame la oportunidad de mostrarte por qué esa santa era tan importante para mí y para tanta gente. Continuó, la voz suave, pero firme. No te estoy pidiendo que cambies de religión, nada más lejos de la realidad. Te estoy pidiendo que entiendas lo que, quizás, hemos perdido. La situación de María era, cuando menos, irónica. Allí estaba ella, que había tirado la imagen, convencida de estar cumpliendo un precepto divino, siendo ahora invitada a visitar la Basílica de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, un lugar de profunda devoción para miles. La invitación la tomó por sorpresa, pero doña Helen, balbuceó María, visiblemente incómoda, yo no sé lo que la gente de la iglesia va a pensar. Doña Helen se levantó, caminó hasta la cocina, y el aroma reconfortante de café fresco pronto empezó a esparcirse por la casa, perfumando cada rincón. Volvió con 2 tazas humeantes. El olor subía como una plegaria silenciosa, envolviendo a ambas mujeres en una intimidad inesperada. María, siéntate aquí, dijo doña Helen, indicando el sillón al lado del suyo. Deja que te cuente algo que nunca le revelé a nadie, ni siquiera a mi propia hija. María obedeció, sentándose en la punta del sillón, tan tensa como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Cuando yo era niña, doña Helen comenzó, la voz ahora un susurro de recuerdos. Mi madre trabajaba en una finca allá en el interior del estado de Puebla. Éramos muy pobres, Beck, ¿sabes? De esas familias que apenas tenían para comer. Mi madre limpiaba la casa de los patrones y aún ayudaba en el campo, bajo el sol abrasador. La voz de doña Helen bajó aún más, como quien comparte un secreto guardado por décadas. Un día caí enferma, muy enferma, una fiebre que no cedía por nada. No había médicos cerca, no había medicinas, nada. La narrativa ganó un ritmo más rápido, casi urgente. Mi madre pasó 3 días y 3 noches rezando sin parar a la Virgen de Guadalupe, sosteniendo esa imagencita que una señora le había dado a ella. María escuchaba en silencio, pero sentía una opresión en el pecho, una sensación familiar que le recordaba los conmovedores testimonios que había oído en su propia iglesia. Al tercer día, mi fiebre bajó, de la nada, simplemente desapareció. Doña Helen hizo una pausa, los ojos fijos en un punto distante. El médico que vino después, él solo llegó días más tarde, dijo que era un milagro, que una niña con esa fiebre alta difícilmente resistiría. Una convicción inquebrantable marcaba sus palabras. Mi madre tenía la certeza absoluta. Fue la Virgen de Guadalupe quien me salvó. ¿Y usted? ¿Usted de verdad cree en eso?, María preguntó, la curiosidad genuina desbordándose en su voz, superando cualquier rastro de escepticismo. Doña Helen sonrió, la primera sonrisa desde que la imagen había desaparecido. María, cuando eres madre y ves a tu hijo al borde de la muerte, te aferras a cualquier hilo de esperanza, y cuando esa esperanza se concretiza, se hace realidad. ¿Cómo lo explicas? ¿Lo llamas coincidencia? Ella sacudió la cabeza. Puede ser, pero para mi madre aquello fue Dios hablando a través de la Virgen de Guadalupe. María sintió algo agitarse dentro de ella. No era ya la rabia religiosa de antes, sino una inquietud diferente, una mezcla potente de curiosidad y respeto. Por eso quiero que vengas conmigo a la basílica, doña Helen retomó, los ojos fijos en los de María. No para que te hagas católica, sino para que veas con tus propios ojos cuántas madres, cuántas familias
encontraron esperanza en ese lugar. Para que entiendas que esa pequeña imagen que tiraste llevaba 50 años de oraciones de mi madre. El silencio invadió la sala. Solo el tic-tac rítmico del reloj antiguo en la pared y el sonido distante de los coches en la calle rompían la quietud. Finalmente, María respiró hondo. «Voy», dijo, la voz casi en un susurro. «Voy con usted». Pero lo que sucedería en este viaje, en este encuentro con una fe ajena, cambiaría a María para siempre. El sábado por la mañana, puntualmente a las 7, doña Helen hizo sonar la bocina frente a la casa de María, en la Ciudad de México. Quería llegar temprano, antes de que la multitud de devotos abarrotara la basílica. María subió al coche con una mezcla de nerviosismo y expectación. Vestía ropa sencilla, pero arreglada. Incluso se había puesto un pintalabios claro, algo que no hacía desde hacía tiempo cuando salía con su patrona. «Gracias por aceptar venir conmigo», dijo doña Helen ajustando el retrovisor. El coche olía a lavanda y un rosario colgaba del espejo. Detalles que María notó, pero prefirió no comentar. Durante el trayecto, ambas viajaron en silencio. La música suave de la radio llenaba el espacio, creando un ambiente de quienes no saben bien cómo empezar una conversación importante. Fue cuando pasaron por un tramo de la carretera que doña Helen decidió romper el hielo. «María, ¿puedo hacerle una pregunta un poco personal? Doña Helen, ¿por qué se convirtió usted a la iglesia evangélica? ¿No fue criada católica?» María suspiró, su mirada perdiéndose en el paisaje que pasaba por la ventanilla del coche. «Fui criada católica, doña Helen. Sí, desde 1900, niña. Mi abuela, con su fe inquebrantable, me llevaba a la iglesia todos los domingos. La recuerdo encendiendo velas a San Antonio, con esa devoción antigua, cada vez que me ilusionaba con un nuevo novio. Era nuestra tradición, ¿sabe?» María sonrió, un recuerdo lejano calentando su rostro. «Pero todo cambió. Hace 10 años, cuando mi marido se fue, tan joven, me sentí completamente enojada con Dios. Su voz se apagó, cargada de un dolor que el tiempo no borró. No lograba entender por qué se lo llevó. ¿Por qué dejó a nuestros hijos sin padre? La rabia me consumía. Fue entonces cuando una vecina me invitó a una iglesia evangélica. Hizo una pausa y doña Helen, a sus 71 años, disminuyó la velocidad del coche en las calles de la Ciudad de México, prestando atención a cada palabra. El pastor hablaba de una manera que tocaba el alma, ¿sabe? Hablaba de una relación directa con Jesús, sin necesidad de intermediarios. Era como si su voz entrara directamente en mi corazón, deshaciendo los nudos de la rabia. «¿Y eso le trajo paz?», preguntó doña Helen con una curiosidad genuina en sus ojos. «Sí, me la trajo, una paz que ni siquiera sabía que buscaba. Me sentí acogida, por fin. Sentí que Dios me escuchaba directamente, sin filtros. Fue un redescubrimiento de la fe, un alivio inmenso». María titubeó y un nudo se formó en su garganta. Por eso, cuando vi aquella imagen en su armario, doña Helen, ¿sabe? Aquellas enseñanzas del pastor martilleaban en mi cabeza. Él hablaba tanto sobre la idolatría, sobre tener un camino directo con Dios, sin intermediarios. En ese momento, pensé que la estaba protegiendo, actuando de acuerdo con mi nueva fe. Miró sus propias manos apretadas en su regazo. Pero, confieso, después de actuar, volví a casa con una inquietud que no me dejaba en paz. Intenté orar, pero las palabras no salían. Estuve un tiempo sin poder sentir la presencia de Dios como antes. Aquello me carcomió por dentro, un conflicto que no esperaba. Doña Helen asintió con la cabeza, comprendiendo la profundidad de la confesión de su amiga. «¿Sabe, María? Creo que, en el fondo, las dos buscamos lo mismo». Sonrió dulcemente. «Usted encontró a Dios en su iglesia. Yo lo encuentro a través de la Virgen de Guadalupe. Mi madre, que era del interior del estado de Puebla, siempre decía que la Virgen María era como una madre que lleva nuestras peticiones a su Hijo, con todo el cariño y amor.
En ese instante pasaron junto a una señal que indicaba Cerro del Tepeyac 50 kilómetros. El corazón de María dio un vuelco. «Doña Helen, ¿puedo contarle algo que nunca le he contado a nadie?», preguntó María, la voz casi en un susurro. «Claro, hija mía, puede hablar. A veces, cuando estoy muy angustiada, todavía rezo un Ave María, a escondidas, ¿sabes? Es más fuerte que yo. Me lo enseñó mi abuela y en momentos de desesperación simplemente me sale, naturalmente». Doña Helen sonrió con ternura, con un brillo en los ojos. «¿Ves? La fe de nuestra infancia, María, se queda grabada en el corazón para siempre. No hay nada de malo en eso». Cuando llegaron a las afueras del Cerro del Tepeyac, María se quedó boquiabierta. La cantidad de autobuses, coches y personas caminando hacia la basílica era impresionante. Una romería constante, gente de todas partes de México. «¡Madre mía! ¡Cuánta gente!», exclamó. «Es así todos los días», explicó doña Helen. «Pero los fines de semana y los días festivos está aún más lleno. Mira cuántas familias, cuánta gente sencilla como nosotras viene aquí a buscar esperanza, una palabra de consuelo». Estacionaron un poco lejos y empezaron a caminar por las bulliciosas calles. María observaba todo con los ojos bien abiertos. Los puestecitos vendiendo rosarios, velitas, estampitas, la gente llevando flores, algunas visiblemente cansadas, pero con un brillo de fe. Los niños corriendo entre los adultos, ajenos a la seriedad del momento. «Doña Helen, estoy un poco nerviosa», confesó María, mientras la imponente torre de Main de Mercentos, la basílica, se aproximaba en el horizonte. «¿Por qué, hija mía?», preguntó doña Helen, deteniéndose para sujetar el brazo de María con cariño. «¿Y si me siento mal allí dentro? ¿Y si todo es muy diferente a lo que estoy acostumbrada? No sé si podré». Doña Helen la miró a los ojos. «María, no estás aquí para convertirte, ni para que tu fe flaquee. Estás aquí para entender el corazón de una amiga. Y estoy segura de que el Dios que amas en tu iglesia es el mismo que estas personas encuentran aquí. Es el mismo Dios que nos escucha, sea cual sea el camino que elijamos para llegar a Él». Cuando finalmente llegaron frente a la basílica, María se quedó boquiabierta con el tamaño de la construcción. Era imponente, majestuosa, llena de detalles que ella nunca había visto en ninguna iglesia evangélica. La grandiosidad del lugar la hizo sentirse pequeña, pero al mismo tiempo parte de algo mucho mayor. Pero nada preparó a María para lo que vería en la Sala de los Milagros. La Sala de los Milagros se encontraba en un pasillo lateral de la basílica. Cuando doña Helen empujó la pesada puerta, María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El silencio inicial del pasillo dio paso a un sonido sutil, un murmullo distante que se intensificaba a medida que entraban. El ambiente tenía un olor diferente, una mezcla inconfundible de cera de vela, flores secas y algo que ella no lograba identificar, pero que le hacía recordar la casa de su abuela, un olor a tiempo y a fe. El profundo silencio que parecía envolver el lugar fue gradualmente roto por susurros de oraciones, casi inaudibles, como brisas. Se escuchaba el sonido de un llanto contenido proveniente de algún rincón y el roce suave de ropas mientras las personas se movían despacio, con reverencia. «Dios mío», susurró María, deteniéndose justo en la entrada, con los ojos bien abiertos. Las paredes estaban cubiertas de suelo a techo, con miles de exvotos. No eran solo objetos, eran historias. Cada objeto allí era un pedazo de una vida, un grito de esperanza, una promesa cumplida. Había fotos de niños sonriendo, mechones de pelo delicadamente trenzados, escayolas y muletas colgadas, testimonios de curaciones. Los ojos de María se fijaron en un par de zapatitos de bebé, desgastados por el tiempo, y una carta amarillenta, doblada y desdoblada innumerables veces, contando una historia de fe y milagro. Más adelante, un vestido de novia en miniatura, un diploma enmarcado. Cada una de estas cosas representa una oración concedida. Explicó doña Helen
caminando despacio entre las vitrinas, con voz suave. Una vida que cambió, una familia que fue bendecida, son las marcas visibles de la fe, María, y del amor. El aire en la sala de los milagros parecía vibrar con historias no contadas. María se detuvo, con la mirada fija en una fotografía, un niño diminuto, rodeado de tubos, en una UCI. Debajo, un cartel sencillo decía: «Gracias por salvar a mi hijo Gabriel. Promesa cumplida, familia Santos». A María se le hizo un nudo en la garganta. «Esto es impresionante», murmuró, con la voz quebrada. Doña Helen, de 71 años, le tocó el brazo con una delicadeza que invitaba a la confidencia. «Ven acá, quiero mostrarte algo». Siguieron caminando y se detuvieron frente a una vitrina repleta de decenas de fotografías antiguas, la mayoría en blanco y negro. Doña Helen señaló una imagen pequeña, algo descolorida, de una niñita en el regazo de una mujer joven. «Esa soy yo», dijo, con los ojos humedecidos por un recuerdo lejano. «Mi madre, de allá del interior del estado de Puebla, trajo esta foto aquí cuando me curé de la fiebre», continuó doña Helen. «Ella hizo la promesa de venir a agradecer si yo me curaba». María se acercó observando de cerca. La niña de la foto debía tener unos 5 años, un rostro redondito y una sonrisa tímida. La mujer que la sostenía parecía casi una niña también, tan joven. «Vaya, doña Helen», exclamó María, «usted era idéntica a su nieta, ¿verdad?» «Sí, ¿verdad?». Doña Helen sonrió, secándose una lágrima que se empeñaba en caer. «Mi madre siempre decía que yo era su viva imagen». Hizo una pausa, respirando hondo. «¿Sabes lo que más me conmueve? Ella era tan pobre, no tenía casi nada, pero nunca dejó de venir aquí, cada año, el 12 de diciembre, para agradecer». «¿Hasta que ella murió?», preguntó María en voz baja, con la curiosidad despertando. «Hasta el último año de su vida», confirmó doña Helen. «Aunque estuviera enferma, aunque no tuviera dinero para el pasaje, ella se las arreglaba. Decía que era una deuda de gratitud que tenía con la Virgen». María permaneció en silencio, absorbiendo las otras fotos, las otras historias. Una mujer sosteniendo un bebé, la leyenda, el milagro después de 15 años intentándolo. Un hombre en uniforme militar con una carta: «Volví de la guerra sano y salvo, como prometí que volvería». Aquel torbellino de testimonios la hizo reflexionar. «Doña Helen, ¿puedo preguntar algo?», se atrevió María. «Claro. ¿Usted realmente cree que todos esos milagros ocurrieron por la Virgen? ¿No podría ser, qué sé yo, coincidencia, medicina, suerte?» Doña Helen se detuvo y miró profundamente a los ojos de María. «Sabes, hija mía, puede que no tenga certeza sobre todos esos casos, pero de mi propia historia sí la tengo. Cuando los médicos te desahucian y luego te recuperas, cuando no tienes esperanza y de repente esta aparece, ¿cómo lo explicas?». Continuaron caminando por la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en el Cerro del Tepeyac, hasta que María vio una vitrina que la dejó sin palabras. Eran decenas de fotografías de niños, todos muy pequeños, con fechas de nacimiento y una misma frase repetida: «Milagro de la Virgen de Guadalupe, madre a los 40, 45, 50 años». «Imagínate», comentó doña Helen, notando hacia dónde miraba María. «¿Cuántas mujeres ya perdieron la esperanza de ser madre y encontraron aquí la fuerza para intentarlo una vez más?» «Esto me conmueve», confesó María con la voz temblorosa. «Siempre quise tener más hijos después de que nacieran mis 2, pero nunca pude. Llegué a pensar que era un castigo de Dios». «¿Castigo?», preguntó doña Helen. «¿Por qué castigo?». «No sé», respondió María, encogiéndose de hombros. «A veces uno piensa tonterías cuando está triste, ¿verdad?». Doña Helen le tomó las manos a María con firmeza. «Hija, mira a tu alrededor. ¿Ves castigo aquí? ¿Ves ira de Dios? ¿O ves amor, esperanza, gente agradeciendo por bendiciones recibidas?». En ese momento, algo se revolvió por completo dentro del pecho de María. Allí estaba ella, una evangélica convencida, en medio de una sala
llena de lo que siempre había creído que era idolatría. Sin embargo, se sentía más cerca de Dios que en mucho tiempo, y fue allí, en medio de aquella sala de los milagros, donde María hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. María se arrodilló. Allí mismo, delante de toda aquella gente que transitaba, las lágrimas cayeron como lluvia de verano, de esas que llegan de golpe y lo limpian todo. «Perdóname, Dios mío», susurró ella con la voz quebrada. «Perdón por haber tirado algo tan precioso. Perdón por no haber entendido lo que aquello significaba». En ese instante, rápidas imágenes invadieron su mente. Sermones severos sobre la idolatría, la voz del pastor resonando. Recordó el día en la Ciudad de México, en su propia casa, cuando, en un arrebato de fervor malentendido, se había deshecho de una pequeña imagen, un regalo antiguo. La inquietud que la siguió, las noches en vela, las oraciones que parecían vacías. Todo eso cobraba ahora un significado nuevo y doloroso. Doña Helen se arrodilló a su lado sin importarle las miradas curiosas de los otros visitantes. Tomóme la mano de María y comenzó a rezar en voz baja un Ave María. El denso silencio de la sala de los milagros las envolvía a ambas, solo salpicado por susurros de oraciones, algún llanto contenido y el suave roce de las ropas. La luz que se filtraba por las rendijas dibujaba sombras sobre los exvotos, una trenza de cabello colgada, un par de zapatitos de bebé, una carta amarillenta que narraba una historia de fe y milagro. Cada uno de ellos una microhistoria de fe, de dolor y de gratitud. Allí, en aquella basílica del Cerro del Tepeyac, María comenzó a acompañar la oración de doña Helen, quien a sus 71 años recitaba el Ave María. «Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo». En ese instante, a pesar de sus distintas edades y creencias, sus corazones latían al unísono, cargados de arrepentimiento y un profundo deseo de perdón. Al final de la plegaria, María levantó la mirada hacia doña Helen, con los ojos rojos y llorosos. La voz le salió embargada, un lamento sincero. «Soy una necia, doña Helen, una necia imperdonable. ¿Cómo pude cometer semejante insensatez? ¿Cómo tuve la osadía de tirar el recuerdo más preciado de su madre?» La culpa pesaba en cada palabra, un fardo que arrastraba desde aquel acto impensado, con ecos de sermones sobre idolatría aún resonando en su mente, convirtiendo su conflicto interno en una herida abierta. Doña Helen, con la ternura de una madre, secó las lágrimas del rostro de María. «Ay, mi querida, actuaste según tu verdad, aquello que tu conciencia dictaba como correcto. Y fíjate, tu actitud me trajo una valiosa lección». María, curiosa, preguntó: «¿Qué lección?». «Me di cuenta de que hay almas tan dedicadas a proteger a quienes aman que llegan a hacer lo impensable, aunque les duela en lo más profundo del alma. No actuaste por maldad, María, actuaste por amor, por cuidado». Pero el tormento de María aún no se disipaba, pero destruí algo que no tenía derecho a tocar. Sollozó con más fuerza, la imagen de sí misma en casa, inquieta e incapaz de orar tras el incidente, reviviendo su angustia. Doña Helen, con un toque suave, la ayudó a levantarse. «Y yo aprendí, María, que a veces necesitamos perder algo para desvelar lo que realmente importa». Entonces, la sabiduría de doña Helen se hizo evidente. ¿Sabes lo que de verdad importa? No es el trozo de yeso, es el amor que representaba. Es la fe inquebrantable que nos impulsa. Y por encima de todo, es la amistad que floreció entre nosotras en este instante, en este lugar sagrado. Tomadas del brazo como si toda la vida hubieran compartido secretos, doña Helen y María salieron de la sala de los milagros. La ligereza en el aire era palpable, un abrazo invisible las envolvía. Doña Helen condujo a María hasta la tiendecita de la basílica. «Elige una imagen de la Virgen, María», dijo, sacando la cartera del bolso. «No, doña Helen, no puedo aceptarlo.
María dudó, avergonzada. Claro que sí, una para que te lleves a casa y otra idéntica para mí. Así, cada vez que las miremos, recordaremos este día. Recordaremos que la verdadera fe no divide, une. María eligió una imagen, pequeñita, casi idéntica a la que había tirado. Cuando la vendedora la envolvió en papel de seda, el dulce aroma a incienso que inundaba cada rincón de la tienda trajo al alma de María una serenidad largamente olvidada, una paz extraña y bienvenida. Durante el camino de regreso a la Ciudad de México, la conversación fluyó sin interrupciones. María reveló los tortuosos caminos que la llevaron de la infancia católica a la fe evangélica y la epifanía de que Dios habita en todas partes, en todos los corazones. Sabe, doña Helen, creo que hoy he aprendido una lección que me acompañará toda la vida. ¿Qué lección? Que respetar la fe ajena no me disminuye como evangélica, al contrario, me eleva como cristiana. El amor divino trasciende nuestras pequeñas divergencias. Y a veces, solo rompiendo las fronteras de nuestra propia comodidad, es que desvelamos quiénes somos en realidad. Al detenerse frente a la casa de María, doña Helen apagó el motor, el silencio llenando el aire mientras observaba a su amiga. Una suave sonrisa enmarcó sus labios. María, seguirás conmigo, sí, pero ya no como patrona y empleada. Seremos amigas. La propuesta fue un bálsamo. Y a partir de ahora, cada lunes, antes de cualquier tarea, nuestro ritual será un café y una buena charla sobre la vida. Doña Helen continuó, con los ojos empañados de afecto. ¿Y tu imagen de la Virgen de Guadalupe? Puedes elegir el mejor lugar en mi casa, María. Hará compañía a la mía, que compraré mañana, idéntica a aquella que mi madre, del interior del estado de Puebla, tanto amaba. ¿Quién podría imaginar que un gesto impensado, el descarte de una pequeña imagen, desataría una cadena tan poderosa de bondad y comprensión? Los designios divinos, esos son siempre un misterio que nos invita a la fe y a la reflexión.